Bueno amigos, capítulo 19. Vamos avanzando camino de la realidad, camino de lo que es auténtico, con las cosas como son. Ya ven que solemos tener la tonta costumbre de pensar que la gente es como la de nuestro pueblo guanche antes de que llegaran los invasores. No sabían nada, que eran unos salvajes que estaban aquí más atrasados que nunca, que si eran unos trogloditas, que no sé qué, que no sé cuándo nada, ¿no? Y en realidad las tribus indígenas antiguas estaban atesorando grandes cosas. Sabían cosas que nosotros no sabemos y atesoraban cosas que nosotros no tenemos. Que había unos conceptos fundamentales que dominaban y en base a ellos giraba toda la existencia de estos pueblos, y la forma de vida por supuesto tenía que ser distinta en torno a estas ideas, con unos planteamientos distintos, unos enfoques distintos de la vida en común y etcétera. Y que con esa simbología tan sencilla pues tenían para toda la vida, para todas sus cosas. No estaban sometidos a ningún yugo, ni a ningún esclavista, ni a mentiras de nadie, ni a cosas espantosas, ni nada por el estilo. Eran unos símbolos para vivir con realismo, con naturalidad y con tranquilidad y nada más. Esos conceptos, los que los tenían todos por igual, solo que un poco tergiversados, olvidados por el paso del tiempo, por el paso de unas manos a otras, de generaciones a otras, pero eran asuntos que los comprendían todos y los conocían todos. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de las representaciones en espiral que podemos encontrar en distintos lugares del mundo. Se pueden encontrar en lugares muy distantes, realmente lejanos. Hay muchos ejemplos en muchos sitios y muy conocidos algunos, otros menos, como en Galicia. Estoy hablando de la península ibérica, tenemos Galicia, León, Portugal. Luego ya también nos vamos fuera, están en Italia, en la zona de Marruecos, en México, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, incluso hay espirales en Japón. Y bueno, como referencia sirvan eso. Mucha gente se pregunta cómo encajan estas coincidencias en estos grabados, en sitios tan distantes, si se tratan de lo mismo o no, si es casualidad, de qué forma ocurrió que estén aquí y allá, en todo esto, ¿no? Tengan en cuenta que la historia está toda falseada, entonces puede haber ocurrido cualquier cosa. ¿Y cómo es que hay pueblos tan distantes en el espacio y en el tiempo que tengan espirales, ¿no? Que tengan estos grabados en piedra tan curiosos? Y todo el mundo pues lo que se pregunta es, sobre todo, si tiene el mismo significado para todos los pueblos. ¿No era lo mismo una espiral aquí que en cualquier otro sitio? Pues la respuesta es que por supuesto que se trata de lo mismo. Ya lo dejé caer en el capítulo anterior, que todos los grabados en espiral cuentan exactamente lo mismo que los canarios, en todo el mundo, todos simbolizan la misma cosa, y es de lo que venimos hablando desde el volumen 2 para acá, lo que vimos ya recién explicado, que es el concepto de la verdad, el concepto del poder de Dios, y nada más. O sea, todos los pueblos han usado siempre este símbolo con esa finalidad. El concepto de la espiral en sí es un concepto básico y luego la gente simplemente lo ha ido desarrollando, lo ha ido implementando y lo ha ido adaptando a sus caprichos, pero nunca ha perdido su significado. Quiere decir que con el paso del tiempo, tanto el concepto como el diseño de la espiral puede haber acabado tergiversado, pero siguen contando lo mismo, que es lo que se trata. Lo que estoy diciendo, podemos tomar una referencia lejana, podemos hacer referencia por ejemplo a los grabados rupestres que hay en América del Sur y que son pues más o menos desconocidos dentro de lo que cabe, porque aquí estamos muy cerrados en nuestras cosas. Por ejemplo, encontré en un trabajo de unos grabados en la zona de Venezuela que se llaman Biguirima, que hay muchas espirales, hay unos yacimientos impresionantes al estilo de los canarios. El autor, tal Leonardo Páez, trata de aportar pues lo que es una interpretación al significado de este símbolo. Habla de yacimientos tanto lo que es dentro como fuera de Venezuela, también habla de México, Puerto Rico y tal, y de las interpretaciones que se hacen de unos sitios a otros para él pues intentar llegar a un tipo de conclusión, de puesta en común o lo que sea. Te pone por ejemplo como referencia a la tribu de los huicholes, los indígenas de México, y usando como referencia a un autor llamado Schobinger, con una interpretación que da ese autor llamado Schobinger, dice que esta tribu representa una espiral en el término del viaje que hacen en búsqueda del peyote sagrado o la cactácea sagrada, y que estos huicholes interpretan esa espiral como símbolo de renovación, de limpieza y renacimiento. Es decir, están interpretando el símbolo de la espiral como una alegoría de la muerte y el renacimiento del alma. Estamos viendo otra vez la conexión con el significado que venía ya explicando yo en el capítulo anterior. Luego también nombra otro autor, que es un tal Weber, destaca el uso de la espiral como medio de comunicación entre los planos subterráneos, terrestre y cósmico, que es una vía que tienen que recorrer los iniciados en el proceso de cambio hacia planos más elevados. Ven, de nuevo está la espiral otra vez como conexión con el otro plano, otra vez el mismo significado, explicado de distinta manera, lo que quieran, pero siempre es lo mismo. Y en eso sirva como referencia genérica de lo que hay en el extranjero. Quiero decir que tú ahora puedes decir, con lo que yo te he dicho, vas a ir a cualquier país, vas a ver una espiral y te van a decir, esto significa tal. Y si tienen alguna referencia de ese pueblo indígena, te van seguro a dar una referencia sobre temas místicos, sobre enlaces con otro plano, sobre viajes de almas allá, sobre tránsitos del alma, no sé qué, siempre es igual.
Hay unos grabados muy famosos de este tipo en el extranjero también, de los que me gustaría hablar ahora, que seguro que más de uno los tiene en la cabeza a fuego, que les tiene comidos el coco, que los tiene sorprendidos, abrumados y de todo, que son los de Cerdeña. En esta isla hay unos sitios verdaderamente alucinantes, conocidos como Domus de Jana. Se tienen por unas tumbas excavadas en la roca, debajo del terreno, en sitios acondicionados de una forma alucinante. Y que en plan cutre un poquito, como quien dice, recuerdan también a las tumbas egipcias, porque están más o menos igual, con sus pasadizos, sus habitaciones y tal. Comentar desde ya que no pude conseguir ningún tipo de material gráfico de este lugar, nadie se prestó a darme nada. El material de este tipo debería ser público. Hice una ilustración, una simulación 3D y tal, que más o menos está un poco cutre, pero sirve para verlo todo. Así que aquí la tienen, para que vean un poco lo que se ve allí. Hay muchos domus separados. Yo lo que hice fue simularlo más o menos lo más importante. Simulé un domus donde pueden ver las cosas que se pueden ver repartidas entre ellas, ¿no? Entonces lo que se pueden ver en los domus son sobre todo bajorrelieves representados en las paredes y en el suelo. Y hay dos elementos que destacan sobre los demás. Uno es la espiral, que hay bastantes en las paredes, grabadas y pintadas. Se ven unas espirales alucinantes. La verdad que aquello es muy llamativo. Y el otro símbolo que domina todo junto con las espirales es el del toro, que también está simbolizado de un modo muy sencillo pero muy nítido. Es una cosa impresionante. Está dibujado la cornamenta, tiene una especie de base que simula ya la cabeza del toro, pero sobre todo destaca la cornamenta y de verdad que es espectacular. Los italianos parece que llevan tiempo intentando descifrar todo esto sin conclusiones que sepamos. Yo no me he enterado de nada y bueno, parece lógico por el despiste que hay, por la falsificación que hay de todo. Ya les he dicho que las épocas están falsificadas también, pero para nosotros el significado ya debe estar más que claro después de lo que hemos visto. Los domos de Jana estos se tienen por tumbas o complejos funerarios de alguna clase, o para rituales funerarios también. Entonces, si sabemos que son tumbas o complejos funerarios, tenemos que esperar, entender, deducir que todo lo que hay dentro está relacionado con la divinidad, el más allá y cosas por el estilo. No va a estar relacionado con papas con jamón y queso. ¿Me explico? O sea, si tú vas a un cementerio, lo que tienes que encontrar son cosas relacionadas con los muertos, con el otro lado, con las almas. Entonces lo que estamos haciendo ya es ver el vínculo entre el toro y el más allá. Estamos de nuevo hablando de lo mismo que he venido hablando. Estamos viendo el toro como vínculo del alma con el otro plano. Se trata lógicamente del toro Apis, otra vez, el egipcio, el que hacía el transporte del alma de un lado a otro, el que conectaba los vivos con los muertos, el del mecanismo de la resurrección, el impulso vital, todo eso, ¿no? Y lo tienen ahí representado así. Y por supuesto, si tú ves unas espirales en un entorno funerario como eso, las espirales no van a estar ahí por mera decoración, no están ahí porque de nuevo tienen un significado místico. Es decir, el símbolo de la espiral en esto adquiere un claro mensaje de contacto con el más allá y nos va confirmando esta interpretación de la que estamos hablando aquí. Es decir, la espiral y el toro juntos conforman una expresión alucinante de culto a la verdad y a Dios, de culto a Dios y a su poder, con un respeto impresionante por el símbolo del toro, y que es todo lo contrario que en el cristianismo, dicho sea de paso. El culto al toro aquí parece que va en la buena dirección, eso por lo menos. Me da la impresión de que el lugar debió estar poblado por personas que atesoraban estos símbolos en el mismo sentido que los utilizábamos nosotros los guanches, que veían la vida como nosotros, que no era una cultura de traidores, sino una cultura más bien tirando al original. Y también hay una pirámide, por lo visto, en el llamado Monte Dakodi. Y la pirámide, la verdad, que recuerda un poquito a las de Weimar en Tenerife, ¿no? Entonces, ya para que lo tengan en cuenta también. Entonces, ya son unas cuantas coincidencias interesantes. Yo sé que asociarlo con Egipto a mucha gente le viene grande, le viene rápido, le viene precipitado y tal, pero por si tienen dudas, yo les dejo a continuación también otra imagen que a lo mejor le puede interesar a más de uno. Esto se llama en arqueología ostracón. Es un trozo de cerámica normalmente, o una piedra del estilo que se usaban antes en Egipto como material de prácticas, como quien usa hoy un bloc de notas. En vez de estar usando pergamino, porque eran muy caros los pergaminos de hacer en esa época, pues para adiestrarse en el oficio de pintar, dibujar y tal, para coger maña o para hacer pruebas, lo que hacemos nosotros hoy los garabatos, pues ellos cogían piezas de cerámica así y hacían sus garabatillos. Y así pues iban adquiriendo la destreza antes de empezar en el medio definitivo, en el soporte definitivo. Entonces el óstraco o ostracón, como digo que se llama, no es un trozo de cerámica cualquiera.
Cuando te encuentras un trozo de cerámica que forma parte de un trozo mayor, pues no tiene sentido lo que encuentras ahí, ¿no? A lo mejor ves un pie o ves un trozo de algo y tal y no encaja en ninguna parte. En cambio, los ostracones son trozos en el que el mensaje está completo. Saben que son ostracones porque hay un dibujo entero y se ve que no forma parte de nada, sino que está hecho específicamente en ese trozo de cerámica. Se ve el mensaje completo. Es decir, lo que se hace en los ostracones tiene sentido por sí mismo, ¿no? Yo creo que se entiende ya perfectamente, no tengo que explicarlo más. Entonces, si encuentras un trozo así con un dibujo, pues ese mensaje tiene que tener sentido, lo estás haciendo por algo. Entonces, en la página del Metropolitan hay un ostracón donde se ve esto que ven aquí, y esto que ven aquí es una cabeza de toro al lado de una espiral. ¿Sí? Está catalogada entre el año 1470 y 1450 antes de nuestra era, y yo no sé, pero ya ahí veo lo mismo que en un domus de Jana. No sé cómo lo ven ustedes. Yo sé que muchos van a decir que esto es casualidad, que en Egipto es lógico que haya un toro y tal, pero miren ustedes, y además hay una espiral. Esas dos cosas juntas no se hacen por casualidad, porque comprendan que en esas épocas está todo el mundo siempre con la religión en la casa. Todo lo que se hace es religión, todo lo que se hace es culto a los dioses, todo lo que se hace son amuletos, siempre pidiendo esperanza al más allá, y poner un toro con una espiral, pues ya quiere decir algo. Me parece demasiada coincidencia. Entonces, hablando de evidencias, vamos a entrar en otra muy interesante, muy potente, que no hablamos en su momento, cuando lo del análisis de las conclusiones sobre el ADN guanche, y que seguro que muchos se acordaron de esto. Ya les dije cuando hablé del origen guanche que se está defendiendo que los bereberes llegaron a Canarias, que trajeron todos los restos de haplogrupos europeos que ya venían acumulados en ellos después de unos milenios de evolución, y aquí los canarios venimos como a coger residuos de todo el mundo, ¿no? Y ya les dije que no, que eso no era así, que en realidad los haplogrupos bereberes son secundarios, llegaron cuando nosotros llevamos aquí ya mucho tiempo. Y ya les expliqué que el primer haplogrupo que vino aquí fueron los de la rama H y los de la rama T. Es decir, los haplogrupos H y T son los originales y luego vinieron los demás. Pues bien, si lo comprueban, lo pueden comprar por ustedes mismos y consultar cualquier fuente por ahí. El haplogrupo H es el más común y el más diverso en Europa, el Próximo Oriente y la región del Cáucaso. En Europa, el linaje H1 es la clase del haplogrupo H más común de todas, que es la que se encuentra en Canarias, la H1. Y donde más presencia tiene el H1 precisamente es en la parte suroeste de Francia, en la península ibérica y, casualidad, en Cerdeña, que es otra isla precisamente como las Islas Canarias. Se puede ver claramente también que es muy común en la zona del Magreb, al noroeste de África y hacia el norte de Europa, también en las Islas Británicas, Dinamarca, Suecia y Noruega. Curioso que se dice que la presencia de este haplogrupo en el norte de África se debe, lógicamente, a la incursión en épocas muy antiguas, como mínimo desde el Neolítico, a la incursión desde Europa durante la glaciación. Curioso que se diga esto, y yo me pregunto si a nadie más le parece una locura que quien dijo esto no haya dicho: mira, es que ese haplogrupo llegó al norte de África, yo creo que en la glaciación pudo haber llegado a Canarias también. ¿Y por qué no se está defendiendo esto? Si se defiende que entró en África, ¿por qué no se defiende que saltó también a Canarias? Porque el salto es el mismo, hay un salto entre Europa y África y otro entre África y Canarias, que es equivalente. Yo no entiendo por qué se obvia esto cuando es de perogrullo. Resulta curioso ver el trabajo de Fregel o en el de Macameyer o en el que sea, sin una conclusión genética, porque no la hay, que se fuerce ese vínculo en base a unos resultados, como vimos, de tipo arqueológico, que tampoco se sostienen, que son meras teorías, que no demuestran nada, que las teorías de los arqueólogos, de las teorías acerca de los grabados, están esperando por unas conclusiones genéticas que corroboren esas teorías. Y nosotros ya vimos que no está corroborando nada, que es un disparate todo eso. En cambio, ahora sí estamos viendo justo lo que dicen que vemos en el trabajo. En esta situación sí estamos viendo el vínculo. Estamos viendo un vínculo con Europa y estamos viendo un vínculo con los grabados, y lo estamos viendo en Europa, no en África. Entonces, cuéntenme qué está pasando aquí, porque a mí esto me parece un poco extraño. Que esto que estamos viendo aquí es lo que están diciendo que vemos en el otro lado, de la otra manera, y en la otra manera no se ve, en la otra manera no hay quien lo defienda de ninguna manera, es todo inventado, obsesivo, es todo una pasión que hay ahí, una moda y nada más, mientras aquí sí que hay pruebas científicas que van por libre, que confirman un vínculo directo, y además hay pruebas arqueológicas, y aquí sí se pueden casar las pruebas de los grabados con las pruebas de la genética, y está perfectamente, o sea, es que encaja como un puzzle. Me alucina
que estén diciendo que estamos viendo eso en el otro lado. Es que en el otro lado incluso nos dijeron que los resultados, que tú haces unas pruebas, y tienes unos resultados y están diciendo que esas pruebas están dando unos resultados que no existen. Estás negándote los resultados que te dan las pruebas. Explíqueme qué está pasando, ¿alguien me lo puede explicar? Por si fuera poco todo esto, en el trabajo de Fregel también llama la atención sobre dos sublinajes del linaje J, que el linaje J lo encontramos en Canarias, en concreto el sublinaje J1C3 y el J2A2D1A1. Sobre el 1C3 dice que se encuentra en Europa, en el norte de África y en el Próximo Oriente. Es decir, que podemos seguir su rastro desde el Próximo Oriente hasta el norte de África y Canarias a través de Europa. El trabajo también dice que le parece algo de lo más interesante que también se encuentre en las muestras del Neolítico Antiguo de España y Cerdeña. Es decir, el rastro del linaje J parece ser que se ubica temporalmente en el Neolítico Antiguo y nos vincula con Cerdeña. ¿Qué pasa aquí? Cuando el trabajo dice que es algo de lo más interesante, creo yo que se está planteando lo que estoy diciendo yo. ¿Qué le pasa a los genetistas? Por favor. Es decir, el J1C3 está en Cerdeña, está en la península ibérica también de la época neolítica y está en Canarias. Pero las conclusiones de estudios genéticos dicen que no llegó a Canarias en la época neolítica por sí solo, que lo trajeron los bereberes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque aquí no estamos hace 10.000 o 20.000 años, estamos hace 1.000 y pico años. Ya está. Y nos trajeron los romanos, ¿no? y todavía le preguntas a un cura y te va a decir que es genial. Tenemos más pruebas, más linajes que nos están señalando una antigüedad del pueblo guanche muy atrás en el tiempo, un origen en el Oriente Próximo, conectado a través de Europa, con otros pueblos de Europa y que nos están diciendo que no somos africanos para nada. Esta psicosis norteafricana tiene que terminar, esta moda norteafricana tiene que terminar. No hay nadie que sostenga el origen africano de ninguna manera y eso tiene que acabar. Yo no sé qué están haciendo, pero no me parece serio, lo digo así y hay que decirlo así porque las cosas hay que hacerlas con rigor y aquí no hay rigor, ni en la lengua, ni en la genética, hay teorías y estamos con una moda basada en teorías, nada más. Y que si fuera eso solo, pero es que encima se está descartando hechos científicos. O sea, no es que haya una moda y que no haya nada más, porque hay unas teorías ahí que está todo el mundo volviéndose loco, que no hay nada. No. Es que hay unas pruebas científicas que están tergiversadas y hay unas pruebas científicas con evidencia que no se están tomando en cuenta. Pero esto parece una tomadura de pelo, honestamente. Y de pronto, tras valorar el asunto de los domos de Jana, toparnos con estas referencias tan claras acerca del significado de las espirales en unas supuestas tumbas o recintos funerarios, que las espirales tienen que ser lo que son porque están en un recinto funerario, insisto, no son garabatos de un niño allí de 2 metros por 4, tras haber visto además las referencias científicas, coincidencia de origen con ese lugar, con la gente de ese lugar, no sé si habrán caído en una tremenda asociación más que podemos hacer enseguida con los yacimientos de espirales que hay en la isla de La Palma, por ejemplo, porque podemos pensar enseguida en dos estaciones rupestres muy famosas, como poco. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la de Santo Domingo, en Garafía, y la otra es la del municipio del Paso. ¿Qué coincidencias hay? Pues a mí estos lugares me vienen a la mente porque aparte de que los lugares están bastante nutridos de espirales, se encuentran precisamente justo al ladito de un cementerio. En el caso del Paso, allí hay unos cubículos, unas cuevas y tal, y el cementerio está a tiro de piedra. Entonces creo que lo más sensato, fíjense qué fácil es asociar cuando usas el sentido común, cuando tiras de la ciencia como tiene que ser. Hay que pensar que la estación que hay en el Paso, la ya conocida como el cementerio, es una estación del estilo del Domus de Jana. Quiere decir que tenía el mismo uso, la misma interpretación, la misma función, aunque sea mucho más rudimentario. Entonces, ¿qué pasa? Que el yacimiento del Paso, y yo creo que el de Santo Domingo tiene muchas papeletas también, debería valorarse como un lugar funerario, destinado a este tipo de actividades, de preparación de cadáveres, de rituales con los muertos, de despedidas, momificación, asuntos de este tipo. Y ahora parece más que lógico plantearse que esos cementerios estén ahí por tradición. Quiero decir que el cementerio cristiano que endiñaron los esclavistas encima debe ser porque allí había un cementerio guanche, porque los guanches dijeron no, el cementerio va aquí porque siempre ha estado aquí. Yo me plantearía incluso excavar en el propio cementerio o en los propios cementerios de Santo Domingo y el del Paso, si no lo han hecho. Así que si me está escuchando alguien, que se lo diga a quien corresponde, o si me están escuchando directamente, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, a quien sea. Yo iría a los cementerios esos a hacer excavaciones y si no, en los alrededores, porque allí tiene que haber algo. Me da que rastros fúnebres tienen que haber seguro en esos sitios. ¿Cómo? ¿Dónde? No lo sé. Eso ya lo tienen que encontrar ustedes y saben mejor que yo cómo buscarlo.
Me parece un final estupendo para este capítulo. Yo no sé cómo lo ven ustedes, a mí me parece tremendo. Encuentren ya restos arqueológicos o no, seguramente no me harán caso. Yo iría allí con un pico a picar directamente, si me dejasen, pero bueno, porque estoy convencido de que tiene que haber algo por allí. No sé si en el mismo cementerio al lado tiene que haber algo. Nos vemos en el próximo capítulo, que espero que esta semana les pase rapidito, porque no sé si puedo esperar al jueves para publicarlo. Y no es lo mejor que viene todavía hay cosas mejores. Así que hasta el próximo capítulo, nos vemos, chao.